6 minutos pasaron de las 11 de la mañana, aquí seguimos en el delivery. Bueno, ya lo hemos hablado y lo venimos conversando en la última sesión en la legislatura, la cuarta sesión del año. Yo siempre remarco que fue la cuarta, ¿viste? Porque, fue la cuarta claro, sesión, chicos. Hace falta que sea un poco más. Un año. Bueno, se trató, entre otras cosas, la aprobación a la modificación de lo que sería el esquema de acuicultura, la ley de acuicultura. En una ley que está en todos lados, en todos los medios de comunicación, leídas como la derogación de la 1355 y la habilitación a una escala más industrial. Exacto. De la producción acuícola, que no es solamente los salmones, como sabemos, pero bueno, está muy presente la discusión respecto de las salmoneras. Hemos hablado ya con algunos legisladores, tenemos algunas otras notas previstas y el día de hoy lo tenemos aquí, nos está visitando en el estudio Diego Marcioni, subsecretario de Pesca y Acuicultura de la provincia. Diego, gracias por la visita, ¿cómo estamos? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y está bueno esto de poder aclarar, poder hablar sobre qué es lo que se aprobó, qué es lo que se debatió y qué es lo que se discutió durante todos estos últimos meses, ¿no? Si algo no le faltó a esta ley es discusiones, opiniones, encontradas, no encontradas, pasiones, ¿no? Muchas pasiones, ¿no? Con todo lo que significa lo ambiental para Tierra del Fuego, ¿no? Que es trascendental, nos trasciende a todos, ¿no? Es transversal a todos nosotros. Y eso despierta pasiones, y más últimamente. Últimamente la gente opina, la gente dice, y bueno, y a eso estamos. Había una persona que decía, que siempre me comentaba, ¿no? Que la diferencia del 2000 para la fecha, tratando de trazar algún punto, ¿no? Antes y después, era que antes del 2000 la gente estaba expectante de las decisiones que tomaba el Estado. Hoy en día es demandante, ¿no? Creo que eso es parte de lo que está sucediendo. Del cambio de época. Del cambio de época, ¿no? Hoy demandan, y está bien que así demanden, ¿no? Que no sean expectantes solamente de lo que decide el Estado, sino que sean protagonistas. Y algo de lo que caracteriza a Tierra del Fuego es que todo nos genera pasión, todo nos genera discusión en el buen sentido, ¿no? Y generan opiniones muy encontradas, y más cuando se trata del ambiente. Claro. Diego, el dictamen que se trató finalmente en el recinto, que es el dictamen de la polémica, por decirlo de alguna manera, que es un tema que tendrá que ver después la legislatura, cómo lo resuelve. Bueno, en realidad lo resolvió. Puede ser que haya alguna presentación judicial o no, veremos, pero un tema que no, a mí me parece menor. En general, cuando yo veo que es como, bueno, están yendo a la técnica legislativa, es porque perdiste la votación en el recinto. Y a mí me parece que la votación en el recinto, en la gran mayoría de los casos, es soberano en algún punto. Pero lo que se aprobó, el texto que fue al recinto, ¿era el texto que el Ejecutivo pretendía o hubo modificaciones en la legislatura que hicieron que tal vez no sea exactamente el proyecto que a ustedes les hubiese gustado? No es el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, únicamente se agregaron texto abajo en donde habla de seguridad alimentaria y de que sean atendidos, para que quede mucho más claro, proyectos locales, ¿no? Que son casi los últimos 2 artículos. Eso fue a propuesta de un pedido que habían realizado en la zona norte de la provincia y creo que es correcto. O sea, no modificó nada la esencia, sino que aclaró y puso en el texto de la ley algo muy importante: soberanía alimentaria y atender primero a los proyectos locales, a la escala artesanal, que no desviemos ese foco, ¿no? Tantas veces que hablamos de la escala artesanal, ya sea en la pesca o en la acuicultura, bueno, que quede explicitado en un texto de la norma, y creo que fue muy importante esa incorporación. Ahora, la búsqueda de este nuevo marco normativo, había una legisladora, creo que era la legisladora Santos, que hablaba de la búsqueda en su alocución a favor del proyecto, de un polo acuícola en la provincia. ¿Tiene pretensiones de tener una escala industrial? A ver, la escala, vamos a hacer un poquito de historia. Cuando se dictó el primer texto de la ley 1355, estábamos todos de acuerdo con que no queríamos una explotación intensiva, ¿no? Y utilizo la palabra explotación porque tiene que estar lejos de nuestro interés. Transformación de recursos naturales. Cuando nosotros hablamos de explotación, me parece muy agresivo en cuanto al entorno ambiental, ¿no? Sino que hablamos de una evolución, hablamos de transformación de recursos naturales, en este caso los recursos hídricos. Estábamos todos de acuerdo en que no queríamos el modelo chileno. No queríamos el modelo intensivo, ese modelo de industrialización que lo único que miraba era generar volúmenes. Entonces, en ese momento estuvimos todos de acuerdo, más allá
del interés original del por qué no estábamos de acuerdo, ¿no? O si queríamos salmonera sí, salmonera no. Nosotros no queríamos la transformación de un recurso natural de manera intensiva y agresiva en la provincia. Por eso salió por unanimidad. Ante el proyecto y ante la forma que teníamos planteado hasta ese entonces de qué es lo que se pretendía hacer con la acuicultura, dijimos todo no. Fue unanimidad de la provincia de Tierra del Fuego. Sí. Listo, cumplió su objetivo. Pero de ahí en más tenemos que superarnos, tenemos que evolucionar. Pero evolucionar en el sentido, ¿qué es lo que queremos hacer con la calidad hídrica, ya sea continental o marítima, que tiene la provincia de Tierra del Fuego? Nos debíamos un debate, nos debíamos ver de qué manera podíamos llegar a utilizar esos recursos hídricos para dar trabajo en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Pero siempre sobre 3 ejes, contemplando lo social, lo ambiental y lo económico. Quizás soy muy repetitivo siempre en elegir esas 3 palabras, pero esas 3 palabras no es que las decimos sin sentido, tienen muchísimo sentido de toda transformación de un recurso natural. Si nosotros hoy tenemos un recurso natural que queremos transformar, primero tiene que tener un sentido social, ¿no? Para que nos superemos, para que generemos dinamismo económico, para que podamos aspirar a una escala social ascendente en función del trabajo, ¿no? Después en lo ambiental, social, ambiental, que ese beneficio social que vamos a tener sea en respeto y en resguardo de su entorno ambiental en donde se va a desarrollar. Y después, sobre todo, que tenga un fin económico también, pero un fin económico dentro de los 2 parámetros anteriores, porque no podemos transformar un recurso de manera ficticia, generamos una burbuja de bienestar económico, de bienestar ambiental, y después se retiran las inversiones, no resultaron los proyectos económicos porque no pudieron tener sustento económico, se retiran y nos quedan los pasivos sociales y ambientales, como ya sucedió en la provincia de Tierra del Fuego, con el ejemplo de Pesquera Albir. Hoy tenemos al predio de Pesquera Albir una empresa abandonada, con embarcaciones ahí fondeadas, hundidas, tenemos un pasivo ambiental grande y un pasivo social que le costó a la provincia casi 15 años en recuperarse, en donde los productores artesanales o los pescadores artesanales habían salido de la lógica de ser productores para transformarse en proveedores de materia prima a ese gran establecimiento. Cuando a la empresa no le cerraron los números, cerró sus puertas y se fue. Sí. Las inversiones que hicieron ya la tenían consolidada y a la provincia le quedó el pasivo social y el pasivo ambiental. Sí. Eso es lo que no queremos. Por eso que hablamos en el frágil equilibrio de esas 3 aristas de ese triángulo. Bueno, ahora, en términos de lo ambiental, lo que el proyecto plantea acerca de lo que se puede producir es, bueno, la cuestión del sistema de recirculación de agua, Sí. que a mí me parece que no amerita mayores discusiones, pero sí prevé la posibilidad de hacer producción acuícola, imagino que ahí estamos hablando más que nada de peces, en el Atlántico. Sí, sí, sí. O sea, eso es jaulas en el mar. Eso es jaulas en el mar, pero de una forma que tenemos que discutir cuál es el método. Pero de ¿cuál es? Sí. Te lo llevo a este plan. ¿Cuál es la forma que se conoce y que se ha implementado en algún país de este planeta Tierra Sí. que sea ambientalmente sustentable cuando hablamos de jaulas en el mar? Cuando hablamos de jaulas en el mar, no es la jaula que nos están mostrando durante todos los medios que ponen una jaula en el mar, en donde tienen paredes de redes, en Sí. donde el agua circula, los alimentos y las heces caen al mar, se pudren en las costas, se pudre todo. Hoy hay jaulas en el mar en donde guardan una excelente relación en función del entorno en donde están. Pueden ser a través, como si fueran unos piletones dentro del mar, Sí. en donde todos los residuos caen a un recipiente y son tirados a la costa mediante un buque o una embarcación que los recolecta. Después hay otros sistemas en donde tienen... Perdóname que te Sí. voy interrumpiendo. O sea, Sí. en estos sistemas que vos estás hablando, por ejemplo, las heces de los peces no quedan en el fondo, No quedan en el fondo. quedan en ese recipiente. Quedan en ese recipiente, es como si fuera una pileta Sí. dentro del agua en donde tiene un reservorio de heces. Sí. O tiene un reservorio de los elementos que se caen dentro de ese recipiente que está dentro del agua. Y que se pueden extraer y Que limpiar. se pueden extraer y limpiar. Estoy hablando de eso como un caso hipotético. No digo que la provincia va a tener eso ni que no lo va a tener, sino que estoy diciendo que hay otros elementos. Hay otro tipo de jaulas también en donde tienen membrana, en donde si bien circula el agua, no permite que esos residuos que provocan
esos componentes que llamémoslo jaula, pero no son la jaula que estamos habituados a ver, o que nos muestran en Chile, que se rompen y escapan, sino que retienen casi todos los sólidos adentro, se cambian, se limpian, mientras se envían los peces a otro recipiente. Digamos, hay tecnología que nos supera, hay tecnología que supera eso. El mundo ha ido evolucionando en función de la acuicultura. Claro, pero hay que ver si quien viene a invertir acá va a poner esa tecnología. Pero depende de nosotros si la va a poner o no. Porque nosotros tenemos que establecer cuál es el método apropiado que queremos en la provincia. Y si queremos, nosotros tenemos una herramienta muy importante que es la evaluación ambiental estratégica que marca la ley. La evaluación ambiental estratégica que está puesta en la ley es previo a querer desarrollar algún tipo de acuicultura directa en la provincia, ¿no? En donde eso nos va a permitir saber qué es lo que queremos hacer, dónde lo queremos hacer y qué cantidad podemos hacer. Pero después viene el cuarto ingrediente. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Queremos hacerlo? Porque la evaluación ambiental estratégica tiene un componente social, tiene una opinión social, en donde la sociedad tiene que decir si queremos o no queremos, ¿no? Pero todo proyecto o todo desarrollo tiene que tener la posibilidad de poder decirlo. De eso se trata de la evaluación ambiental estratégica, que es la principal herramienta que tiene la ley, ¿no? En donde tenemos que tener qué, cómo y cuándo y si queremos. Y si queremos. Y después hay otro artículo en la ley que dice que nosotros tenemos que determinar cuál es el método de acuicultura que queremos y la infraestructura de acuicultura que queremos. A lo mejor no queremos poner jaulas, a lo mejor queremos, entre todos decidimos en función de la evaluación ambiental estratégica que sean todos sistemas RAS. Bueno, tendremos que ver otras cosas, de qué manera llevamos servicios, cómo la desarrollamos, cómo no la desarrollamos. Pero la opción de hacerlo en el mar la dejaron expresamente abierta. Está abierta, pero discutámoslo, no sobre una provisión, discutamos qué es lo que queremos. Fíjate vos en la zona norte de la provincia, ¿no? Que últimamente estuvieron diciendo un montón de veces que la estábamos determinando como zona de sacrificio. Sí. Es muy feo, es muy fuerte esa palabra cuando hablamos de ambiente, zona de sacrificio. Cuando hablamos de zona de sacrificio estamos diciendo una zona relegada de todo margen normativo en cuanto al ambiental y que hagan lo que quieran, ¿no? ¿Para qué? Para cuidar otras zonas, como en este caso decían, la zona del Canal Beagle. No estamos diciendo eso. Bueno, pero la ley cuida una zona que es el Canal Beagle y no cuida el mar Atlántico en la zona norte. Hay otra ley que cuida la zona norte. Tenemos una reserva natural de la costa atlántica, con sus cánones, con sus estructuras y con sus sistemas de control. Hay un manejo de la zona norte de la costa atlántica, que es la que tiene que decidir qué es lo que quiere hacer o no. Si yo hoy quiero ir a poner en la zona norte un cultivo de mejillones, sí. No lo puedo hacer, porque primero tiene que tomar intervención el Consejo o el área de administración de la zona de la Reserva Natural de la Costa Atlántica. Ya existe una ley. O sea, y que esa ley, hay muchos componentes, tienen integrantes de la comunidad, integrantes del municipio, integrantes de la Secretaría de Ambiente, integrantes de ONG, todo. Entre todo tenemos que analizar qué es lo que queremos hacer. Ahora, vos entendés podés no compartirla, por supuesto, pero entendés la desconfianza de una parte de la población que a mí no me gusta cuando se arrogan la representatividad total de nadie, porque me parece que este debate es bastante complejo, ¿sí? Y nos atraviesa de distintas maneras. Pero sí es cierto que hay una parte importante que rechaza y la rechaza, entre otras cosas, porque le tiene desconfianza a las capacidades del Estado para llevar adelante. Entonces, cuando vos decís, nosotros somos los que lo tenemos que evaluar, nosotros como la provincia, ¿no? Como toda la sociedad, las entidades, los organismos públicos, lo que fuera, hay una parte importante de la población que dice, pero ¿qué es lo que van a evaluar si cuando se votó una ley, como fue la 1355, no se reglamentó y hubo gente que ahora cambió de posición, votó a favor de esta normativa, se firmó un dictamen en un horario complicado? O sea, hay ingredientes también para esa desconfianza. Te voy a explicar parte, voy a tratar de explicar parte. Más allá de que el chat de YouTube está explotando, quiero decir. Ya lo sé. Qué hermoso. Genera pero, pasiones. pero vengan mañana también, ¿no? No se conecten pero solamente genera hoy. Pasiones, genera pasiones. Pero no sé si es una pasión, es también una preocupación, Marcelo. Bueno, pero a ver, no es que yo tengo pasión por la naturaleza. Cuando digo genera pasiones desde la preocupación, desde los miedos o desde las posiciones que tenemos cada uno. No lo digo como de una manera como para decir, genera pasiones. No, lo estoy diciendo de una manera fina, todo lo que genera la discusión de la acuicultura en la provincia, ¿no? Pero por supuesto que hay miedos, por supuesto que hay preocupación, por supuesto que hay interés en que las cosas se hagan bien, por supuesto que hay
muchísima preocupación en que no nos transformemos y que no explotemos todo nuestro entorno ambiental. Seguro que sí, ¿eh? Y esas pasiones o esas preocupaciones o esas manifestaciones tienen que llevar al Estado a tomar conciencia de todo eso también, ¿no es cierto? Después, si el dictamen sí o dictamen no, voy a empezar por ahí, dictamen sí, dictamen no, hubo un dictamen con 4 firmas, no falsificaron ni las 4 firmas ni nada, fue un dictamen consciente, el dictamen tomó estado parlamentario, en el recinto de la legislatura se votó a mano alzada con cada uno de los presentes y se le dio a ese dictamen, se le dio una sanción y se le dio un sentido aprobando. 8 en función de 15, ¿no es cierto? Correcto. Bien. Discutido o no discutido, tuvo un trayecto y tuvo una línea que excede a mí decir si es constitucional, inconstitucional o no. Hay una ley, un proyecto de ley aprobado. Dirán los que se sienten afectados en función de todas las herramientas judiciales que tienen como para poder plantear si se sienten afectados en función de eso. Ahora, está bien, estamos diciendo, generan miedos. Sí que generan miedo. Sí, claro. Sí que generan miedo. Y con razón tienen que generar miedo, porque nos ponen en alerta a todos. Por eso el proyecto de ley tiene salvaguardas ambientales y un montón. No se tocó para nada ninguna de las facultades que nos da la ley 55 y que nos da la ley 1126. ¿No? Al contrario, se está diciendo que hay que potenciarlo a través de recursos humanos y a través de infraestructura para que puedan llevar adelante su control ambiental en cuanto al entorno ambiental y en cuanto al manejo de ese recurso hídrico. ¿Tá? En función de eso, en función de esos miedos que estamos discutiendo, esos miedos, ¿no? A ver, ¿tienen miedo del Estado en que el Estado no puede estar a la altura de la circunstancia? Es lógico que tengan miedo de que el Estado no puede estar a la altura de la circunstancia. Muchas veces, en muchas etapas de nuestra historia, no hemos estado como Estado a la altura de nuestras circunstancias. Sí, podemos resumirlo en República Argentina. En República Argentina, no solamente en la República Argentina, no, en otros lados en también. Otros lugares ha pasado, lo que pasa es que también, en donde nos toca es en la provincia de Tierra del Fuego y en la República Argentina. Ahora, en función de esos miedos no nos vamos a permitir el desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué no tratamos, como marca ahí, de potenciar los organismos de control, de potenciar el colectivo ambientalista en el buen sentido para que pueda ser controlador y garante de que se respete la norma? Si van a tener el momento de su opinión y el momento de análisis de cada uno de los proyectos. Bueno, pero mirá. ¿Se les dio voz al...? Nosotros siempre tenemos ese debate con Caro porque Caro tiene una posición más contraria y yo tengo una posición más a favor. Toda la gente que escucha este programa lo sabe. Sin embargo, también corresponde decir algunas cosas como son más allá de las posiciones. Hubo no sé cómo se llama, Consejo Provincial de Medio Ambiente, se llama algo así, hubo una manifestación contraria y sin embargo el proyecto se aprobó igual. Entonces, a la gente que integra ese Consejo Provincial de Medio Ambiente, ¿qué garantía les das vos que si viene un proyecto que presenta la empresa X, se manda eso a los espacios que pueda llegar a haber de audiencia pública, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué garantías tiene esa gente de que le van a dar bola? Si el antecedente que tienen de hace 10 días es una secretaria de Ambiente que renuncia y un Consejo de Medio Ambiente que dice, che, esto no nos gusta, y lo aprueban igual. No. El Consejo de Medio Ambiente dijo, este proyecto no nos gusta, no queremos que toquen para nada la 1355, pero vos viste en el dictamen que diga, este artículo del proyecto de ley no me gusta, este sí me gusta, ¿por qué no lo incorporamos al artículo de ley tal artículo? ¿No? ¿Por qué no modificamos esto que ustedes están queriendo hacer? Simplemente dijimos, no nos gusta, no queremos que toquen acá. Bueno, está bien, pero son posiciones, pero debatamos el fondo de las cosas, porque ahí seguimos con los miedos. No nos gusta porque tenemos miedo. Está bien, como vuelvo a decir, es lógico el miedo, pero no podemos trabajar sobre miedo. No podemos pensar en el futuro de la provincia, en ampliar la matriz productiva de la provincia, con este recurso, con otro recurso en función de los miedos. Sí que tenemos que ser conscientes de los miedos y actuar en consecuencia sobre esos miedos, pero no dejar de desarrollar, de generar trabajo y generar riqueza, vuelvo a decir, en esos 3 vértices, social, ambiental y económicamente en frágil equilibrio. Trabajemos en función de eso. Acá nadie va a venir a poner un proyecto que no tenga ese consenso necesario para todo proyecto acuícola. Hoy el mundo, o la forma que queremos nosotros de desarrollar la acuicultura, no existe proyecto viable que no tenga consenso, ese consenso social que tiene que tener. Y bueno, ese es el desafío, poder desarrollar proyectos circulares, no únicamente de engorde, ¿no? Que tengan ese consenso, que tengan ese sustento, que sean discutidos los proyectos, pero discutidos en función de técnica, discutidos en función de lo ambiental, en donde tienen que estar
todas estas pasiones que estoy hablando, por definirlo de una manera elegante, ¿no? Que tienen que estar plasmados todos estos miedos y discutidos todos estos miedos, porque un proyecto tiene que tener una aprobación técnica al anteproyecto y después requiere una aprobación ambiental. ¿Qué proyecto hemos discutido productivo que tenga ese componente ambiental? No hemos discutido ninguno todavía. Esto está bastante, es cierto que está bastante discutido más allá de las... No un proyecto de ley, pero no un proyecto productivo directamente. Bueno, vendrá después. Bueno, claro, por eso el después. La pregunta es, todo el mundo, digamos, hay un elefante caminando por acá y nadie lo quiere nombrar, que es la empresa Newsan. Sí. ¿Por qué además se habla de la empresa Newsan? Porque fue el propio titular de Newsan que el año pasado dijo, nosotros estamos trabajando para cambiar la ley que prohíbe la salmonicultura porque se puede hacer, lo hizo en un programa, un podcast vinculado a la industria. ¿Hay un proyecto, una iniciativa, un estudio que haya hecho o la provincia o un privado, puede ser Newsan o cualquier otro, ¿Se hizo algún estudio empírico? Que de alguna manera demuestre la capacidad productiva que tiene la provincia? ¿O simplemente es, abramos esta puerta para ver qué potencial tiene la provincia? Yo nunca tuve una directiva, ni por parte del Poder Ejecutivo, ni de ninguna empresa que se acercara diciendo, este es un proyecto de acuicultura que yo tengo, de salmonicultura, y trabajen para modificar la ley, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿no? Hay que aprobar, o sea... No, pero puede existir igual, no es que Chernajoki esté dando órdenes. No, pero por ahí subjetivamente se puede llegar a interpretar. Seguramente. Bueno, pero nadie, y lo puedo decir abiertamente, por más que exploten las redes diciendo que son mentiras. O sea, cada cual puede emitir su opinión y la opinión que quiera. No cambies el auto por los próximos 10 años. Pero no tengo auto, ando caminando y me llevan los chicos, tranquilamente. No, tranqui, eso no. Si yo tuviera miedos que me paralizan en función de la función pública, no hubiera estado en el cargo que estoy. Seguramente. Yo lo que estoy haciendo, creo en lo que estoy haciendo, ¿no? Creo en lo que estoy haciendo y estoy convencido de lo que estoy haciendo. Uh-huh. Si no, no sería el que estuviera motorizando en la cara, porque hay mucho equipo detrás, dentro de la provincia que está trabajando. Uh-huh. Más allá de todo lo que puedan llegar a opinar o no llegar a opinar. Creo en lo que hago y soy consciente de lo que estoy haciendo. Bueno, ahora, Diego, hay proyectos que estén, o por lo menos algún tipo de estudio, pues si en general, cuando se habla del tema de las salmoneras, se hace mención a un estudio que hizo la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Sí. A mí me parece que el estudio está bien hecho, no tengo por qué discutir eso, me parece que está mal utilizado porque están llevando el ejemplo puntual. La universidad estudió una cuestión concreta que era en el canal Beagle, no estudió todo lo demás. Sí. Entonces, trasladar o traspolar eso automáticamente hay un uso discursivo en eso, pero ese estudio existe. ¿Sí? Hay evidencias de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chile, de lo que ha ocurrido en Noruega. También ahí me parece que pero hay cosas que han ocurrido que también hay una expertise de 30 años que tienen, por ejemplo, los chilenos, seguramente habrán evolucionado. Y también hay otros ejemplos, que nosotros vamos a tratar de avanzar en eso en términos de entrevistas, por ejemplo, de empresas que están trabajando en Argentina, que tienen certificaciones y que trabajan muy bien. Es decir, hay de las dos bibliotecas, si querés, de alguna manera. La pregunta es, ¿el gobierno de la provincia tiene algún tipo de evaluación llevada a cabo para ver cuáles son las potencialidades de esta industria? Primero te voy a decir en dónde se basa el Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola de la provincia. Se basa en la generación de conocimiento, se basa en la capacitación y en la formación y en la producción piloto en función del conocimiento generado y con la participación de los capacitados y los formados en el Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola. Uh-huh. Más toda la estructura de formación. Todo eso es lo que va a venir. Pero no, lo que estamos haciendo, ya estamos invirtiendo en eso. Uh-huh. Estamos invirtiendo en el SECAFMA con recursos propios y ya salió la licitación de casi de unos 500 millones de pesos para transformar lo que era el viejo Zoom de la estación de piscicultura en el Centro de Formación y Capacitación para gente se llama para gente de mar y actividades acuícolas, uh-huh. ¿no? Estamos invirtiendo casi $1.200.000 en la reecuación edilicia y en equipamiento directo en el laboratorio de toxinas y microbiología con reconocimiento nacional y lo estamos incorporando equipamiento para el estudio y análisis de genética. Estamos readecuando la estación de piscicultura Río Olivia, que hacía casi 40, por no decir 50 años, que no recibía ningún tipo de actualización en función de eso. Lo que estamos hablando es que el desarrollo de la acuicultura en la provincia va a ser en función de
de todo ese complejo y lo que genere ese complejo, en donde van a tener participación de acuerdo a su estructura, que son los centros de investigación, las unidades académicas de la provincia, o sea, generar una acuicultura responsable y sostenible en función de nuestras propias capacidades y en función de lo que queremos, ¿no? Nosotros estamos pensando que el primer paso del Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola es generar nuestra propia semilla, es generar nuestra propia línea genética para poder vender al mundo y al continente semillas, esmol y alevines para que puedan desarrollar la acuicultura. Esa es la base, ahí estamos estudiando. En función de eso y analizando qué es lo que queremos y cuál es el potencial que puede llegar a dar la provincia en función de lo que surja de la evaluación ambiental estratégica, en donde van a tener intervención los centros de investigación de la provincia, los centros académicos de la provincia, las ONG, para que podamos relevar qué es lo que queremos hacer, dónde lo queremos hacer y si estamos en condiciones de hacerlos en la provincia. Esa evaluación ambiental estratégica es algo que va a llevar adelante la autoridad de aplicación para tener un mapa de dónde se puede hacer qué cosa. Exacto, y de cuáles son los elementos o cuáles son las estructuras o cuáles son los métodos de acuicultura que podemos llegar a aplicar en la provincia en determinados lugares. La ley ya dice textualmente que lagos, ríos y lagunas no se puede desarrollar una acuicultura directa sino inductiva, que es similar al proyecto que ponderaban, que lleva adelante Valdés hace casi 20, 30 años en Puerto Almanza. Ese mismo sistema es el único que está permitido ya por ley en lagos, ríos y lagunas de la provincia, en la cuenca hídrica, siempre y cuando no se afecte el suministro de ese recurso hídrico continental a las poblaciones, ni se alteren las condiciones sanitarias ni hídricas de los cauces. Bien, te lo voy a llevar a... Yo soy de Boca, así que ayúdame con esto. No, por favor. Van en lagos o lagunas. Sí. Van a poder, porque yo entiendo que la ley dice que no, pero capaz me equivoco, ¿van a poder poner jaulas? No. ¿Y a qué te referís con inductiva, entonces? Inductiva es un establecimiento, qué sé yo, unos piletones al margen de un río. Sí, que esté cerca. Que esté cerca. Chupa agua. Sí, chupa agua, ingresa el agua, como pasa en la estación de piscicultura Río Olivia. Sí. Va adentro, va a unos piletones, antes de que el agua vuelva al cauce del río, tiene que ser tratada y tiene que ser analizada. Todo eso tiene que ser, eso es lo único que se va a poder hacer en lagos, ríos y lagunas. ¿No era esa tal vez la forma que el proyecto podría haber tenido un mayor consenso social? Siempre iba a haber yo conozco sectores que no quieren ni siquiera en el sistema RAS. Sí. Pero si lo de la posibilidad de hacerlo en mar abierto hubiese quedado excluido, también como quedan excluidos ríos, lagos y lagunas y el canal Beagle, ¿no le hubiese abierto la posibilidad al gobierno de generar un consenso un poco mayor? Bueno, ahí está la diferencia. Nosotros como Estado planteamos en que nosotros creemos, pero hace falta la aprobación y de qué métodos se van a utilizar, en desarrollar una acuicultura en la costa atlántica de la provincia, con todas las garantías ambientales que tiene que llegar a tener todo tipo de emprendimiento. Por eso que el mismo proyecto... Por eso el gobierno cree que hay que desarrollarla, que el mar Atlántico tiene esa potencialidad. Pero por supuesto... Y los comentarios, en realidad hay gente que ha estudiado para eso y que merece todo mi respeto, que es, el movimiento de las mareas en la zona, por ejemplo, de la Bahía San Sebastián, es tan amplio y es tan complejo que ahí es prácticamente imposible poder hacerlo o generaría un riesgo muy grande por lo que puede llegar a pasar con los piletones. Bueno, pero planteémoslo y digamos que es imposible. Digamos lo que es imposible. Si toda etapa previa a la aprobación de un proyecto va a tener toda esa incidencia, ¿no? Pero hay un montón de gente que dice que es imposible. Hay un montón de gente, no solamente organizaciones ambientales. Pero está bien que lo haga. O sea, estamos hablando en el momento que lo está diciendo, ¿no? Un proyecto se va a tener que discutir desde su parte de estructura, cuál es la estructura que queremos, cuál es el componente que queremos, si resulta o no resulta, si lo podemos hacer o no lo podemos hacer, y después la parte ambiental. Todos van a poder emitir opinión, pero no unos sobre otros. O sea que el procedimiento sería, estoy tratando de imaginármelo, bueno, tenemos un marco normativo. Bueno, son de yerbas de mi tierra. Todos ustedes son 27 personas mirando, compren mate de yerbas de mi tierra. Está la ley. Hacen el estudio de impacto general. ¿Cómo es que se llamaba? No, yo estoy diciendo una aprobación técnica del proyecto en función del estudio, en función de la evaluación ambiental estratégica. Evaluación ambiental estratégica es un marco general. Es un marco general.
Bueno, Nosotros hacemos el análisis de un proyecto que se presenta. Desde la parte... vengo yo. Sí, dale. Tengo, no sé ni cuánta plata es. Tengo 50 palos verdes, qué Bien. sé yo cuánta guita es. Te dice, che, yo quiero hacerlo ahí en la costa atlántica, en la zona norte, porque me queda cerca de mi casa de fin de semana. Bien. A partir de ahí es Sí. que se disparan los trabajos de análisis de ese posible impacto, de factibilidad económica, de factibilidad ambiental, de consenso social y de toda la cuestión que es necesaria. Recién a partir de que alguien presente un proyecto. No, hago un paso para atrás. A ver. Si yo vengo y digo, quiero poner una jaula para el engorde de salmones en Bahía San Sebastián, A ver. por decir algo. Sí, Primero yo tengo que ver si decidimos entre todos querer que en esa zona se haga, ¿no? En evaluación ambiental estratégica. sí. ¿No? Listo. Mira, la evaluación ambiental estratégica dijo que esa zona, no, listo, no va con el proyecto. Ok. Listo. Poner que hayamos dicho que, por decir, no estoy diciendo de que sea, estamos hablando de hipótesis. Ujú. Decimos, en San Pablo se puede, ¿no? Antes que exploten las redes, en San Pablo no hay infraestructura y todo, pero estamos hablando de algo hipotético, ¿no? Listo. Mira, en San Pablo la evaluación ambiental estratégica, todos estuvimos de acuerdo que se puede y puede llegar a dar. Bien, de ahí de ahí se requiere al proyecto una prefactibilidad técnica del proyecto. Prefactibilidad técnica, ¿no? Listo. Se pasa al resto de todas las áreas. A ver si cumplen con los estándares ambientales, si cumplen con todos los parámetros ambientales. De ahí se empieza la discusión sobre el proyecto en sí. Y de ahí empieza el camino para ver si el proyecto es aprobado o no, en donde intervienen todos. ¿Y cómo se le garantiza a todos esos que intervienen que se van a levantar las observaciones técnicas? Si es que las hay. ¿Hay audiencias públicas? O sea, ¿cómo se va a llevar Pero adelante? tendrá que haberlas. Yo te digo que el público que está mirando la nota ahora lo sabe. Tuve una participación activa en lo que fue el corredor costero. Se hizo una audiencia pública, se hicieron un par de estudios. Bueno, esos son los miedos que tenemos que tratar de superarnos. Y el proyecto fracasó igual, Bueno, a ver, esos son los miedos que tenemos que tratar de superar, pero generando capacidades propias como Estado y como organizaciones, ¿no? Pero el miedo no nos puede llegar a paralizar y decir, prohibamos todo porque tenemos miedo de que el Estado no pueda estar a la altura de la Claro, lo que pasa es que no es miedo, es que, por ejemplo, hay pescadores artesanales que todavía están buscando una respuesta que no sé si la encuentran en esta... ¿Cuál respuesta? Y la de poder generar sus recursos. Mirá. Y que se les diga, y me estás diciendo que la zona de acuicultura donde hoy están poniendo Sí. una inversión para poder darle Sí. mejor acceso en general y en realidad para poder invertir, para que se puedan cultivar ahí alevinos y trucha, por ejemplo. Pasaron 40 años, o sea, recién hoy están poniendo plata. pasaron Entonces, 40 imagínate años. un pescador artesanal que recién ahora también está asomando la cabeza y de repente hay una sombra, que no es que, bueno, le vamos a dar acceso. Hay sombras, pero por supuesto que hay sombras. Ujú. Pero, a ver, cuando nosotros llegamos en el año 2020, disculpen la vulgaridad, cuando nosotros llegamos en el 2020, en el primer periodo de gobierno de Gustavo, no sabía, te hago un recuento, no se sabía en lo artesanal qué se pescaba, dónde se pescaba, cómo se pescaba y qué se hacía con la producción. No había trazabilidad ni de origen, ni sanitaria, ni biológica del recurso. Eso nos llevó años, nos llevó casi 5 años en poder organizar esa estructura, pero con los pescadores funcionando, con los pescadores trabajando, ¿no? Con una actividad económica que no queríamos parar, porque detrás de eso también hay personas que viven, personas que tienen sus ingresos y todo. Y hoy en día podemos llegar a decir que la pesca artesanal de crustáceos tiene su certificación de origen, tiene su trazabilidad y empieza a llegar a tener sus primeros relevamientos biológicos que se están haciendo y que se van a ir perfeccionando. El otro día decían que los pescadores de crustáceos estaban siendo desplazados de su zona en función de los cultivos de mejillones y que no podían sostener el nivel de captura que sostuvieron al cabo de los otros años. Sí. Muchas veces se dicen subjetividades en función de lo que a mí me puede llegar a pasar. Con estadísticas serias, con estadísticas trazables, con control de descarga de todas las embarcaciones artesanales, te puedo decir que este año, en 11 meses de este año, se capturaron más crustáceos con las mismas cantidad de embarcaciones que el año pasado. Pero, está bien, pero eso
esa estadística Sí. tiene incluido lo que está produciendo Newsan, o estamos hablando solo de los artesanales? Estamos hablando de crustáceos de artesanales, porque decía que empezaba a haber competencias Sí, en y que zonas estaban siendo agrícolas, desplazados. y que estaban siendo desplazados. Yo no digo desplazados. Voy a decir Yo- que la estadística desmiente eso. Completamente. Son estadísticas que están accesibles. Pero nosotros estamos analizando ahora de poder llegar a hacer un reporte en función de eso. Analizado embarcación por embarcación y analizado en su conjunto de toda la flota artesanal. Ujú. ¿Está? Siguiendo esa línea, Diego, Sí. los los pescadores artesanales, ¿cuáles son las garantías de la ley de la autoridad de aplicación? Sí. No en términos de la voluntad o el espíritu de, sino Sí. en términos concretos Sí. que les garantiza a ellos poder seguir trabajando en lo que están trabajando y seguir creciendo, ¿por qué Sí. no? Obviamente, sin que venga un pez gordo, hablando, ¿no? Sí. A comérselo. La sombra. Bueno, habrá que, en la evaluación ambiental estratégica esta que tenemos que desarrollar, que tenemos que determinar zonas y todo, tendremos que poner las garantías necesarias, tenemos que dejar establecidas las garantías necesarias en la otra gran tarea que se viene, que es la reglamentación de la ley, Sí. en donde tenemos que, en función de ese reglamento que va a venir, de esa reglamentación de la ley, lo más universal posible para que en esa reglamentación estén las garantías dadas para la escala artesanal. Yo al comienzo dije que habían sido incorporados al proyecto de ley soberanía alimentaria y que atendiéramos a los productores artesanales, ¿no? Bueno, fueron ingresados a pedido de la zona norte. Bueno, ¿Qué quiere decir a pedido de la zona norte? No, a pedido en la ¿Quién discusión. ¿Quién lo pidió? No, en la ¿Lo discusión. pidió un No, legislador? ¿Lo pidió no, el intendente? A ¿Quién? ver, en las discusiones o en las charlas que tuvimos Sí. con los pescadores artesanales, ok. o sea, en ese sentido, ¿Está o bien? sea, Sí. que fue a pedido, o sea, es virtuosa todo tipo de discusiones cuando hablamos de qué es lo que queremos incorporar o qué es lo que queremos modificar dentro de un artículo. ¿Ah? Está O sea, bien. ahora, la reglamentación de esta ley que salió el otro día sancionada, Sí. ¿no? va a requerir una participación universal. ¿Para qué? Para que todos los planteos y todas las garantías que están establecidas en la ley tengan su sustento en la reglamentación. ¿De qué manera se van a garantizar el acceso de la estructura artesanal a los beneficios que pueda llegar a tener el desarrollo de la pesca y la acuicultura en la provincia, ¿no? ¿Cuáles van a ser las zonas? ¿Cuáles van a ser las zonas en donde uno no va a poder acceder sobre la otra? En la pesca hay una condición básica. Se puede crecer de menor a mayor, pero nunca una estructura superior puede participar de la misma zona de una estructura menor, por una garantía lógica en cuanto a la estructura económica, ¿no? Un pescador artesanal. La grande va a pasar para arriba a la chica. Una estructura artesanal, si pierde, tiene que seguir funcionando porque genera sus ingresos, vive de eso. Si empata, loas, y si gana, o sea, descorchamos, ¿no es cierto? Ahora, una estructura grande, económica, lo que ve en función cuando invierte en la transformación de un recurso natural, lo único que ve, invierto en un recurso natural y trato de transformarlo en capital financiero líquido lo más rápido que pueda. Ahí en donde tiene que estar el Estado poniendo límites en que no suceda eso, Sí. ¿no? Por eso hablábamos de escala, de crecimiento progresivo y de beneficios participativos. Esa es la presencia del Estado, que entre todos, en función de la reglamentación de esta norma y que figura en el espíritu de la norma, tenemos que garantizar, nos tenemos que dar ahora de nuevo otra discusión importante de cómo vamos a reglamentar la ley. ¿Para qué? Para que todos los procesos de control ambiental y salvaguardas ambientales y salvaguardas de escala que están establecidos en la ley lleguen a la práctica y tengan su sustento de qué forma nos vamos a relacionar, de qué forma vamos a analizar un proyecto que sea presentado. Todo eso requiere esta gran discusión que tenemos que tener ahora con equipos técnicos, con ONG, con las unidades académicas. El otro día en una charla que tuvimos en el CADIC, ¿no? Nos estaban diciendo que ellos querían participar en la reglamentación de la norma. Sí. O sea, es muy importante eso, porque vamos a tener esa mirada, pero también tenemos que sumar, también la norma se tendrá que discutir en función de aportes nuevamente, a ver de qué manera podemos llegar a reglamentarnos con el colectivo ambientalista. Lo digo en el buen sentido, colectivo ambientalista, para Los sumar van a todo. convocar para discutir la reglamentación. Pero ¿por qué no? ¿Cómo no lo vamos a Y hasta convocar? ahora no fueron convocados. No. Hasta ahora, en
las discusiones de la legislatura fueron convocados todos. Y te puedo asegurar que no se discutió el artículo por artículo. Se discutieron los miedos y en las charlas que tuvimos era no a la modificación de la norma. No me gusta este artículo. Es no probable, quiero bueno, esto, pues, otro. tal vez en una discusión de reglamentación también tengan esa discusión. Pero bueno, pero en una discusión de reglamentación, Sí. nosotros tenemos que Discutís aprender artículo por como artículo, nosotros pero- tenemos que aprender como Estado también de los errores que vamos cometiendo y de los errores que vamos cometiendo todos, ¿no? Y en función de decir, bueno, ahora tenemos esta norma, reglamentémosla para que todos los miedos que tenemos y todas las garantías o salvaguardas ambientales que están en el proyecto de norma, podamos llegar a plasmarlo en una buena reglamentación y en un buen decreto para que pueda ser puesto en la práctica. Diego, Estamos te como quiero hacer quedando sin tiempo. dos o tres preguntas Sí. bien concretas. Entonces, proyecto presentado por una empresa no hay. No. Ahora, en este momento. No hay ningún proyecto presentado. No nos motivó la ley ningún proyecto presentado. Nos motivó la ley, porque esto es muy importante, nos motivó la ley de qué manera podemos transformar y utilizar nuestros recursos hídricos de una manera sostenible, en respeto por su entorno ambiental, para generar trabajo, para generar bienestar económico y bienestar social en resguardo de las variables ambientales. El principal activo que tiene la provincia en el desarrollo de la acuicultura es su entorno ambiental y sanitario. O sea, no hay desarrollo de la acuicultura en la provincia si no se resguardan esos dos intereses, que es nuestra diferenciación hacia el mundo nuestra diferenciación. Por eso nosotros pensamos que el primer punto es generar conocimiento, es generar materia gris, es generar línea genética, es generar semillas para poder vender. Y si esas semillas y esos small o esa genética que nosotros podemos llegar a generar, que va a ser muy virtuosa en la provincia, porque vamos a exportar conocimiento, vamos a vender conocimiento, puede ser utilizada en la provincia de Tierra del Fuego de la manera que discutamos, pero sin previsiones, de la manera que discutamos y de la manera que nos pongamos de acuerdo, lo vamos a hacer dentro de la provincia. La otra pregunta que te quiero hacer tiene que ver con el tema del trabajo, de los trabajadores, las trabajadoras. Sí, Hay un planteo muy fuerte que se hace siempre, que es que la acuicultura a escala industrial ocupa muy poca mano de obra, cada vez se incorpora más tecnología, más robótica, que es algo que en realidad ocurre en todas las industrias. En la ley no está escrito así, por supuesto, pero hay una voluntad por parte del Ejecutivo en la reglamentación de alguna manera establecer garantías en términos de cantidad de trabajadores, condiciones laborales, etcétera, etcétera, o eso va con las leyes laborales y... No. Cuando nosotros hablamos y nos habrá escuchado decir varias veces, nosotros hablamos de proyectos circulares, ¿no? Cuando nosotros hablamos de transformación o de utilización de nuestros recursos hídricos, no estamos hablando en generar únicamente el engorde. Unas jaulas, engordamos, o unas cuelgas, engordamos mejillones, o unas cuelgas, generamos acuicultura de algas, cosechamos y nos llevamos ese producto, materia prima, a que tengan su beneficio en otras extra zonas fuera de la provincia. Nosotros cuando hablamos de la presentación de cualquier tipo de proyecto futuro o en el análisis de cualquier tipo de proyecto, que sea un proyecto integral, que sea un proyecto de qué manera van a utilizar nuestros recursos hídricos, en donde nosotros vamos a establecer la escala del proyecto, ¿no? En función de lo que queremos como provincia, no. Ese engorde o ese cultivo o ese producto de la acuicultura va a tener que ser elaborado dentro de la provincia de Tierra del Fuego, no como materia prima, producto, ¿no? Sí, engorde y nada más. Engorde y nada más, sino que tiene que ser producto góndola, producto final. Toda la cadena productiva y todo el análisis del proyecto tiene que dar como resultado que lo que salga de esa transformación o esa utilización de nuestro recurso hídrico sea un producto góndola, sea un producto final. De ahí va a estar la generación de mano de obra. Mirá, un proyecto acuícola, cuando hablamos de que no genera nada, es verdad, una jaula en el agua, ¿cuánto generará? 5 o 6 puestos de trabajo para mantenerla, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Ahora, nosotros decimos que la actividad acuícola se asemeja mucho a una actividad agropecuaria, ¿no es cierto? Así es que está catalogada por la Nación Unida, por la FAO, por todo el mundo. Sí. Ahora, nosotros tenemos 100 hectáreas en un campo. Tenemos ganado en esas 100 hectáreas. ¿Cuánta gente trabaja en el control directo de ese ganado que tenemos en el campo? Muy poquita, muy poquita. Ahora,
toda la cadena virtuosa que se da después del engorde de ese ganado en el campo, que transporte, veterinaria, servicios conexos, frigoríficos, mataderos, carnicería, transporte y producción. ¿Cuánto genera todo eso, toda esa cadena virtuosa? Nosotros cuando hablamos de proyectos integrales estamos hablando de esa visión. No queremos como provincia un proyecto que vengan a utilizar nuestros recursos naturales, porque si no estaríamos en contra de lo que dijimos cuando se sancionó el primer proyecto de la ley 1355. Es únicamente hacer una explotación intensiva en función del engorde de nuestros recursos hídricos. No queremos eso, no queremos eso. Bueno, y eso está puesto y eso lo tenemos que transformar en la reglamentación. El proyecto de mitilicultura de Newsom que está en Puerto Almanza. Cuando Newsom nos planteó el proyecto, claro, sí, nosotros ¿qué es lo que le dijimos? Bien, está todo muy bien, pero ojo, lo que se saque de acá tiene que ser producto góndola. Y en eso estamos, por eso hablamos de crecimiento progresivo, ¿no? En función del control de las variables sanitarias y ambientales. Y eso está generando mucha mano de obra. Va a generar mucha mano de obra. Genera 35, 40 puestas de trabajo en esta manera incipiente en la planta, con todos los servicios que conlleva también para mantener esa planta, ¿no? Estamos hablando de los marineros, de los patrones, de los transportistas que sacan la mercadería de Puerto Almanza. Eso es lo virtuoso de todo proyecto, de toda transformación y utilización. Y vuelvo a decir, una granja en el agua genera muy poca demanda de mano de obra. Ahora, los proyectos integrales, a eso es lo que apunta la provincia, generar proyectos integrales, no a la producción masiva de peces o a la producción masiva de mejillones o a la producción masiva de algas. No, nuestro perfil productivo en función de la cantidad es menor. El otro día decían que cómo nos vamos a parecer a Chile, cómo vamos a ser referente de una acuicultura en el cono sur. Y Chile es un... A ver, pero estamos hablando de volumen, cuando Chile produce tantas miles de toneladas. Muy lejos de eso, muy lejos de eso. No, pero lejísimo de eso. Lo que queremos generar es conocimiento. Chile es usuario de esmol y alevines que importa y aclimata, no genera. Si nosotros podemos con nuestra situación insular, cuando hablamos de situación insular no me estoy refiriendo como una desventaja. En este momento tomémoslo como una ventaja, en donde tenemos condiciones sanitarias y ambientales óptimas, tenemos aguas subantárticas que no se congelan durante todo el año, podemos ser excelentes productores de conocimiento, de genética y de materia gris. Esa es la base del desarrollo acuícola de la provincia y en eso queremos transformar a la estación de piscicultura Río Olivia, al centro de la provincia, en la localidad de Tolwyn, como primer punto de resguardo de genética, ¿no? Y ahí en donde estamos hablando que no va a haber producciones ni en los lagos, ríos y lagunas de manera directa, y la zona norte de la provincia como generadora de ese gran servicio conexo a toda la actividad acuícola. Hoy tenemos una planta de producción de alimentos Vitalcan en la zona norte de la provincia. ¿Por qué no pensar que en función del desarrollo acuícola de la provincia nos puedan poner una línea que ya está hecho casi el 90% de las inversiones para alimentos de la acuicultura? No solamente para abastecer localmente, que nosotros tenemos que importar desde Rosario muchas veces el alimento para la estación de piscicultura. ¿Por qué no aportar ese alimento para la generación en función de la genética y todo esto y ser proveedores del continente de ese alimento para que puedan llegar a servirse y nutrirse de esa producción acuícola incipiente que están produciendo en la Licurá y Piedra del Águila en el centro de la provincia? Diego, nos quedamos sin tiempo. Gracias. No, por favor, mañana gracias te vamos a invitar a que vengas de nuevo porque nos traes mucha audiencia. Y seguro, vuelvo a decir, genera pasiones. Genera pasiones. Y está bien que genera las pasiones, pero esas pasiones tienen que ser encausadas. Cuando esas pasiones pasamos a lo personal, ahí estamos en problemas, ¿no? Gracias por la visita, Diego. Por favor, seguramente te gracias a vos. podremos invitar nuevamente para que sigamos conversando. Muchas gracias. Bien. Diego Marcioni, subsecretario de Pesca y Agricultura de la provincia, estuvo aquí con nosotros hablando justamente de la aprobación de esta ley de acuicultura y lo que se viene ahora que implica lo primero tiene que ver con la reglamentación.